Comenzamos el acto de defensa de tesis de la maestría en gestión de diseño de Diego Flores. Este es el acto de defensa que comienza en este momento y accede Diego Flores, luego de haber sido aprobado el cuerpo teórico presentado que le dio el derecho a hacer su defensa. El acto de defensa tiene una duración extrema de 40 minutos. Ese es el tiempo que tiene Diego Flores maestrando para hacer la defensa de su tesis. Una vez finalizado ese tiempo, el jurado podrá hacerle las preguntas que considere necesarias o pidiendo las aclaraciones necesarias. Finalizado este acto aquí en esta sala pública, el jurado volverá a la sala privada para la deliberación, para la activación del dictamen, y luego volveremos a esta sala pública para hacer entrega de la calificación, devolución y lectura del dictamen. Por favor, Fabiola, si puedes dar comienzo y lectura a quién es el jurado en esta oportunidad. Claro que sí. Bueno, bienvenidos. La verdad que, bueno, y a todo el público también presente. Bueno, fue un jurado elegido, Diego, para tu tesis, así que esperemos que, bueno, las devoluciones y demás vayan por buen camino para los siguientes pasos que des a partir de esta maestría. Bien, nos acompaña en este momento el profesor Martín Fernando Delgado Henao, magíster en Mercadeo, Institución Universitaria Summer de Colombia, copy senior y director creativo en agencias de publicidad por más de 25 años, ganador en reconocidos premios internacionales, entre los cuales destacan Cannes, EFI y Caracol de Plata, docente de tiempo completo, programa de comunicación gráfica publicitaria en la Universidad de Medellín, investigador del grupo holográfico. También está con nosotros el doctor Carlos Andrés Arango Lopera, doctor en Filosofía, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, profesor auxiliar de la Facultad de Comunicación por la Universidad de Medellín, líder del Grupo de Investigación Holográfico, Programa Comunicación Gráfica Publicitaria, agente de contenidos Morenito INC, empresa cultural que desarrolla procesos formativos a partir de la improvisación escénica, arreglista y productor musical para proyectos audiovisuales. También nos acompaña el profesor Ernesto Monzón Larios, licenciado en diseño gráfico, con especialidad en diseño web, magíster en gestión del diseño por la Universidad de Palermo, director creativo y fundador de la agencia Blank Design Factory desde el 2011, docente universitario en el área de diseño y comunicación visual. Bueno, a disfrutar de este jurado, Diego, y a escucharte atentamente tu defensa. Muchas gracias. Vale, súper. Entonces vamos a comenzar. Nada, ante todo, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Vamos a comenzar justamente con el acto de defensa de la maestría en gestión del diseño de la Universidad de Palermo. Me presento. Mi nombre es Diego Flores. Yo tengo una formación de pregrado en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevo en el mundo del diseño estratégico e innovación cerca de 7 años y mi asesora de tesis y mentora es Pilar Bermúdez, quien me ha estado acompañando justamente en todo este journey hacia cómo abordar este gran tema, el cual se titula justamente El liderazgo en el diseño estratégico e innovación, análisis de los líderes de diseño e innovación en empresas de banca y seguros de Lima Metropolitana. Dicho trabajo se ha enmarcado dentro de la línea temática del presente y futuro del diseño latino, por dos razones, básicamente. Por un lado, la primera es que el liderazgo es un tema que cada vez más el diseñador tiene que involucrarse para generar valor en el ámbito empresarial, siendo una tendencia esto tanto a nivel mundial y que en Latinoamérica todavía no se llega a explotar del todo. Y por el otro lado, la segunda parte es porque para las escuelas de diseño justamente pongan en valor y relevancia la práctica del liderazgo como un mecanismo para que un futuro diseñador pueda acceder a un campo laboral mucho más amplio al que tiene hoy en día. Todo este trabajo justamente se inicia con el planteamiento de la pregunta problema, la cual se limita a cuáles son las áreas de liderazgo que definen a un líder en diseño perteneciente a las áreas de innovación y diseño estratégico de las empresas de banca y seguros de la ciudad de Lima Metropolitana. Y de ello se desprenden, por un lado, el objetivo principal
que busca justamente identificar cuáles son las principales áreas para desenvolverse como líder dentro de los equipos de innovación y diseño estratégico de las empresas de banca y seguros de Lima Metropolitana, todo ello tomando en cuenta como base el marco de liderazgo propuesto por Caterina Koderman. Y por el otro lado tenemos dos objetivos específicos que lo acompañan. Uno, que es el primero de ellos, es identificar las principales habilidades blandas o duras que han propiciado justamente al diseñador a ser líder. Y lo segundo es analizar si la maduración empresarial de los laboratorios o de las áreas, la profesión del líder y a ciertos habilitadores o restrictores que puede presentar una empresa tienen influencia en el liderazgo que ejerce justamente el diseñador. Para ello, considerando los objetivos antes mencionados, se ha planteado una investigación de corte cualitativo exploratorio, aplicando dos técnicas como son la entrevista a profundidad para conocer justamente a detalle la experiencia y opiniones de cada líder, y además, complementariamente, se ha realizado la revisión de los currículum vitae de estos líderes para contrastar cierta información de las entrevistas, por ejemplo, funciones o logros que se han colocado. A la par de las técnicas, los instrumentos utilizados han sido dos. Por un lado, justamente una guía de entrevistas preparada de manera semiestructurada, y por otro lado, una matriz de marco de liderazgo que ha sido trabajada con cada líder para justamente poder saber sus opiniones en particular. Transversalmente a todo este recorrido, sí quiero mencionar algo que es muy importante, que la investigación presenta un corte bastante ético y confidencial, ya que los temas tratados por estos líderes lo ameritaban, ¿no? Porque principalmente ellos, al ser líderes de empresas, tenían ciertos temas de estrategia muy grande que teníamos que cubrir en todo este trabajo de la investigación. Para ello, se ha codificado cada uno de sus nombres para que no puedan ser identificados por ningún lado, y además también se ha reemplazado en ciertas citas textuales el nombre de las empresas para poder reservar así la confidencialidad del caso. Entonces, una vez mencionado todo lo anterior, tenemos que la tesis plantea una hipótesis que señala que el marco de liderazgo en diseño propuesto justamente por Koderman, al ser llevado a un contexto como el de los seguros y de la banca en Lima Metropolitana, va a presentar diferencias debido a tres posibles mediadores: el nivel de maduración empresarial del diseño, habilitadores o restrictores propios de la empresa, y también por la profesión que tenga la persona líder que está llevando justamente el área. Ahora, en materia del estado de la cuestión, quiero primero resaltar tres grandes puntos como parte inicial de esta investigación. Primero, que actualmente el diseño emerge como protagonista debido a dos situaciones. La primera es que las empresas son cada vez más agresivas en su propuesta de valor hacia sus usuarios. Además, y complementariamente a esto, que la mayoría de las empresas se encuentran cambiando sus procesos en búsqueda de agilidad, desarrollo tecnológico y de un conocimiento profundo de los usuarios. La segunda es que justamente hay una búsqueda de perfiles de liderazgo en diseño, lo cual es una buena señal justamente para la comunidad de diseñadores. Pero lo que está sucediendo es que la expectativa sobre los perfiles de liderazgo que buscan las empresas son difíciles de lograr, lo que expone una brecha entre lo que el diseñador puede ofrecer y lo que las empresas requieren. Particularmente, Perú se elaboró el primer índice de innovación en el país, que incluye entre sus participantes empresas justamente de estos dos sectores, ubicando al país con un resultado de un 65% como puntuación general y ubicándolo en una categoría de Builder, que se define por comenzar y definir y gestionar la innovación a un nivel funcional de equipo, requiriendo mejoras en dos dimensiones: la cultura y el liderazgo, que es el tema principal de esta tesis. Ahora, se tiene una gran cantidad de información sobre la relación e impacto del liderazgo en el mundo empresarial. Ello incluye a los sectores de la banca y seguros, donde se observa que el liderazgo impacta positivamente en los resultados que toda compañía quiere tener en la actualidad. Entre ellas podemos tener el desempeño laboral, la productividad, la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y obviamente también el clima organizacional. En todas estas investigaciones que están aquí, es relevante ver que los resultados muestran una constante adicional, y es que hay un estilo de liderazgo que presenta mejores resultados, el cual es el liderazgo llamado liderazgo transformacional, el cual contribuye positivamente a las empresas, ya que fomenta la toma de decisiones y a la vez el respaldo de un líder involucrado. Por otro lado, comprendiendo la influencia que tiene el liderazgo en las empresas, esa también se puede aplicar y desarrollar áreas particulares, como la del presente estudio que abarca el diseño e innovación. De esta manera, el liderazgo en diseño es un nuevo concepto,
donde autores hacen referencia a que en la actualidad hay poca investigación y la mayoría está dedicada sobre todo a consultoras especializadas, comunidades de diseño, diseñadores no académicos y en una menor medida a diseñadores académicos que están comenzando a elaborar investigaciones mucho más profundas sobre este concepto, lo que trae como consecuencia una baja información todavía. Considerando los dos primeros núcleos, se observan dos tendencias en la revisión de la literatura. La primera de ellas es que el liderazgo, particularmente el transformacional, es un concepto muy importante empresarialmente y se tiene una gran cantidad de estudios que lo demuestran, en contraste justamente con el segundo núcleo sobre el liderazgo en diseño, en donde aún es una materia que tiene mucho por desarrollar y no solo desde la arista comercial como lo que hoy está pasando, sino también por un lado académico, ya que solo así se podrá estudiar de manera sistemática y en diferentes contextos, culturas y tipos de empresas. Este recorrido sobre el estado de la cuestión finalmente lo que hace es un poco demostrar a su vez la importancia de la tesis, ya que colabora con cerrar brechas entre la poca investigación académica que existe sobre el concepto de liderazgo en diseño y cómo éste puede relacionarse con lo que las empresas quieren en un mundo competitivo. Al pasar a un marco teórico se plantean 5 grandes conceptos que ayudan a entender el tema a mayor profundidad. ¿Cuáles son estos? Y los vamos a dividir en 3 grandes secciones. Una primera denominada de contexto, que busca encontrar justamente la relación entre estos dos primeros ejes de innovación y diseño estratégico. Aquí se considera en una primera instancia la definición propuesta por el Manual de Oslo para el concepto de innovación. ¿Por qué? Porque justamente esta señala el diseño como un medio que impulsa y fomenta la innovación, traduciéndola en lo que es el diseño estratégico, ya que pasamos justamente de lo táctico que puede ser hacia una capacidad estratégica para brindar valor. Con ello, en mano, pasamos justamente al siguiente círculo, que viene a ser el diseño estratégico, donde se toma la propuesta de la consultora Design Suggor, pues es una de las pocas definiciones que se llegaron a encontrar que corrobora la intersección de la importancia del negocio, el diseño, pero añade este valor multidisciplinar que genera el trabajo en equipo para darle valor a los productos o servicios que se quieren diseñar. Ello hace que justamente necesitemos un concepto canalizador para poder hablar finalmente de liderazgo. Y este concepto canalizador es el de trabajo en equipo, que lo proporciona MEGEC, que lo denomina como la capacidad individual y organizacional para administrar y coordinar un grupo con el fin de efectuar una labor, teniendo como características el enfoque justamente colaborativo, en el cual se necesita de un líder que puede emerger o estar en estos momentos. Entonces, este concepto de aquí, canalizador, nos permite llegar a lo que es el liderazgo en diseño, el liderazgo, donde finalmente el liderazgo, el cual tiene una definición principal proporcionada por Hop, que incluye la dimensión de influencia que debe tener justamente un líder, variables que el líder debe tener y ejercer para el logro de los objetivos del equipo y también su relación con la motivación. Todo ello, dado esta definición y el estado de la cuestión, también se hizo relevante ver los estilos, justamente como les mencioné, el estilo transformacional, ¿no? Entonces, dentro de este lado se tuvo un hincapié hacia también ver qué características buscaba el estilo transformacional y se encontró que este fomenta cambios e innovación dentro de las empresas. En relación al liderazgo en diseño, es importante señalar que los autores mencionan mucho lo utópico que puede ser juntar el liderazgo y el diseño, ya que en un principio no tienen nada en común. Sin embargo, si el diseño quiere evolucionar a un nivel mucho más empresarial, es fundamental entender la conjunción de ambos para alcanzar otro nivel, ya que son procesos de influencia social que llevarán a las compañías o empresas a expresar mejores productos y servicios para los usuarios finales. En ese sentido, se toma como la definición principal lo planteado por Coderman bajo su marco de liderazgo, el cual se empezará a desarrollar en los próximos slides. Y aquí ya vamos a comenzar un poco con el desarrollo de la investigación, que contiene 3 partes, las cuales hacen referencia a su vez a los objetivos específicos y generales y el objetivo general de la investigación. Vamos a empezar por el primero, que es con las principales habilidades blandas y duras para ser líder en diseño dentro de la banca y seguros de Lima. Este primer objetivo fue desarrollado en base a un bloque de preguntas que se encontraban en la guía de entrevistas, que ya fue señalado, y fue contrastado con lo que los líderes indicaban mucho en sus CVs, porque ahí es donde se señalan mucho las habilidades que ellos van desarrollando y que van obteniendo a lo largo de su experiencia laboral.
Así, es relevante iniciar señalando que transversalmente a todas las entrevistas las habilidades blandas fueron mucho más valoradas que las duras al momento de ejercer el liderazgo en diseño. Ello coincide también con la literatura especializada, justamente al cruzar esto, lo que nos decían los entrevistados, con lo que nos dice la literatura, la cual señala, por ejemplo, que este tipo de habilidades, las habilidades blandas, son muy valoradas dentro de los procesos de selección, siendo un eje fundamental en todo proceso de empleabilidad, en contraste con las habilidades duras o técnicas que no tienen una apreciación similar. Ello debido a que actualmente no solo se valoran los conocimientos aprendidos, sino que se valora también el talento para poder desarrollar habilidades que resuelvan problemas empresariales diversos. Ahora, especialmente dentro de esta investigación y dentro del análisis desarrollado se pueden encontrar tres bloques de habilidades blandas. Estos tres bloques los vamos a dividir justamente, primero, unas transversales a los sectores de la banca y seguros. Primero, el saber comunicar. Como líder, se tiene que ser persuasivo a todo nivel, además de contar con la claridad y consistencia al presentar las ideas. Pues el líder justamente puede ser el mejor diseñador que puede tener la compañía. Sin embargo, si no sabe cómo comunicar el valor del diseño, perderá credibilidad y no permitirá que el equipo pueda tener el impacto que se quisiera. El comunicar da un rol de facilitador entre el diseño y el negocio. De esta manera, el líder podrá gestionar conversaciones difíciles y tener el convencimiento que se requiera para lograr que se invierta justamente en el diseño. Una siguiente habilidad es la empatía. Y justamente al tener el rol de líder, se tienen dos audiencias principales. Por un lado, el propio equipo, el que se tiene que conocer, comprender sus problemas y colaborar para solucionarlos. Y por el otro lado, la audiencia del negocio, ante la cual el líder tiene que mostrar siempre predisposición a escuchar, a poder tener esa empatía, a ponerse en el zapato del otro para poder solucionar los problemas que el negocio trae a la mesa. Una última habilidad transversal a los dos sectores es la humildad. ¿A qué se referían mucho las entrevistas? A reconocer que no necesariamente se va a tener todas las respuestas, sino a entender que un líder puede no saber todo, sino entender qué está faltando y el líder tiene que entender qué está faltando para poder responder esas dudas y permitir a todo el equipo aportar su conocimiento para saber responderlas. Por otro lado, un segundo bloque de habilidades exclusivas que salieron en las entrevistas de líderes de la banca y fueron dos particularmente. Uno de adaptabilidad, refiriéndose a que dentro del sector justamente bancario se vive mucha incertidumbre y situaciones adversas, con lo cual el diseñador tiene que estar preparado para vivir constantes cambios durante el proceso creativo y el líder, sobre todo, sostenerlo. Y por el otro lado, otra habilidad que se mencionó mucho dentro de la banca es la habilidad del ownership. ¿Qué significa esto, particularmente sus definiciones de ellos? Que esto es muy valorado cuando el diseñador que aún no es líder quiere pasar a ser líder. Pues al tener esta responsabilidad, al tener este ownership, el diseñador puede entrar en conversaciones más estratégicas dentro de los proyectos, lo que le permitirá comenzar a desarrollar otro tipo de habilidades. Y ya finalmente un tercer bloque de habilidades que si bien los líderes entrevistados no lo mencionaron con tanto ahínco, sí la literatura, la poca literatura que existe hasta el momento, sí lo menciona mucho. ¿Cuáles son estas otras habilidades? El pensamiento colectivo, el pensamiento crítico, la ética, el inspirar y la autenticidad. Ahora bien, las habilidades blandas hoy son valoradas para ser un líder en diseño. Sin embargo, sí se menciona mucho entre las entrevistas que en un futuro contar con ambos skills, tanto las blandas como las duras, harán que el diseñador sea mucho más valorado. Eh, Porque esto permitirá tener una visión diferente a lo que es hoy lo tradicional. En ese sentido, para complementar el lado de las habilidades duras, se señalan tres. La primera, obviamente, es saber de diseño, para poder guiar y entrenar justamente al equipo, y asimismo para desarrollar y guiar el design system, que es parte esencial dentro de los procesos de toda empresa. La segunda es el de saber de negocios, saber cómo comunicar y hablar de negocio, pero ya de una manera mucho más dura. Pues las empresas tienen la idea, y eso sí fue muy mencionado, tienen la idea que lo estratégico está asociado mucho a carreras de negocio, a carreras de ingeniería, y si el líder en diseño proviene de esas, por así decirlo, profesiones, se le da mucho mayor valor. La tercera es una visión estratégica numérica, justamente para poder sustentar ideas y proyectos ante los stakeholders o los sponsors mucho más importantes de la compañía.
Entonces, esta visión numérica ayuda mucho a poder darle valor, a poder saber cómo medir el diseño dentro de toda la organización. Entonces, a partir de eso, la mezcla de estas dos habilidades va a permitir que un diseñador pueda justamente desarrollar de una manera integral y haciéndolo más deseable para las empresas, pues va a tener competencias que aportan una visión diferente que le permite alinear los objetivos tanto de negocio y aportar soluciones a los problemas empresariales. En el siguiente círculo que tengo para presentarles, ya tiene que ver mucho más con el objetivo principal, y él justamente tiene que ver con el liderazgo en diseño y las áreas principales para los líderes de la banca y seguros de Lima Metropolitana. Entonces, eh, en primera instancia, y antes de ingresar ya a ver mucho más como los resultados tal cual de lo que ha pasado en el desarrollo de la investigación, quiero mencionar lo importante que vienen a ser los marcos de liderazgo, porque van a ayudar, y la literatura lo menciona, de dos maneras. Por un lado, en que el líder pueda tener claridad sobre lo que se espera de él, de las relaciones que debe entablar dentro de la compañía, tanto hacia arriba con sus superiores, como también hacia abajo con sus subordinados, y del grupo de principios que puede aplicar en su equipo de trabajo para generar justamente esta confianza en ellos y, a su vez, los mejores resultados para la empresa. Y por otro lado, otra cuestión muy importante en los marcos es que contar con ellos dentro de las empresas ayuda a que se tenga un lenguaje único de cómo es un líder. Con ello, la empresa puede realizar una mejor planificación para sus futuros líderes y obtener a la vez una mayor retención, compromiso y desempeño laboral de los trabajadores que son liderados. Entonces, los marcos de liderazgo en sí son muchos los que se presentan dentro de toda la literatura. Autores señalan más de 100 tipos de marcos de liderazgo, y porque se van a ir diferenciando y haciendo ajustes dependiendo cada una de las empresas. Pero sí, a manera general, tienen estas dos funciones. Ahora, con ello, se utiliza como instrumento de investigación justamente la matriz de liderazgo que plantea 5 áreas, y todo esto es algo que es de la autora Caterina Koderman, la cual justamente nace de dos también, adicionalmente de dos necesidades que ella plantea para poder decir, yo quiero hacer este marco de liderazgo. La primera de ellas, obviamente, como ya creo que lo mencioné en el estado de la cuestión, es un poco la falta de literatura y enfoques específicos sobre el tema, ¿no? Pues existen diversos artículos, diversas investigaciones que están mucho más ligadas hacia la madurez en el diseño, por ahí que puede ser los modelos de operaciones que puede haber en el diseño, la gestión del diseño, pero no tanto hacia el liderazgo en diseño. Entonces, la segunda razón por la que ella elabora justamente este marco de liderazgo es porque el crecimiento, y también coincide mucho con el estado de la cuestión que se ha encontrado, es el crecimiento que ha tenido la disciplina dentro de las empresas. Hace 10, 15 años no habían estas áreas de diseño e innovación tan presentes como las hay hoy en día, y esta necesidad justamente hace que el liderazgo se emerja como algo importante para poder comenzar a estudiar. Entonces, considerando lo anteriormente mencionado, dentro de las entrevistas y dentro del desarrollo de la investigación, se pudieron, de las 5 áreas planteadas, que son operaciones, experiencia, estrategia, empresas y equipo, se llegaron a que son 3 las áreas principales para los líderes en diseño de las áreas de innovación en Lima Metropolitana, estando en la banca y seguros. ¿Cuáles son estas? El área de operaciones, el área de estrategia y el área de equipo. Dentro de cada una de estas áreas, la autora Caterina Koderman presenta ciertos aspectos particulares que un líder tiene que tomar en consideración para poder ejercer justamente esta área con mayor precisión y con mayor ayuda. Sin embargo, dentro de las entrevistas se dio espontáneamente también una priorización sobre cada uno de estos diferentes aspectos que estaban dentro, con lo cual nos ayudó mucho más a ser mucho más explícitos a por qué esas áreas son de mayor importancia. Y voy a pasar a comentarles un poco cada una de ellas y los principales hallazgos que se ha tenido sobre estos de aquí. En primer lugar, el área de operaciones. En este eje en particular se tiene una, por así decirlo, se puede observar que de los 8 aspectos que salieron, que Caterina Koderman menciona,
son tres los que para los líderes en Lima Metropolitana de la banca y seguros son relevantes. Uno, definir la estructura organizativa. Dos, definir los flujos de trabajo y diseño. Y tres, asegurar la coherencia del diseño. Y lo vamos a ver un poco dentro de los otros hallazgos que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque justamente uno de los primeros hallazgos que se menciona es que esta área es una de las que los diseñadores no quieren encargarse, ya que implica mucha dedicación de tiempo, pero cuando un diseñador le da el tiempo correspondiente, finalmente se ve claramente cómo cambia el funcionamiento del equipo. Entonces, esto hace que los flujos de trabajo y la coherencia finalmente terminen siendo relevantes para los líderes en, en el seguros y en la banca. El segundo, lo importante que es conversar para delimitar las funciones y roles que tiene cada líder, especialmente si hay líderes en diseño, por así decirlo, porque hay toda definir la estructura organizativa, justamente, ¿no? Puede haber un líder, puede haber un head, puede haber un VP, y diferentes tipos de estructuras, y lo que ahí es importante es justamente definir cuál es esa estructura y también a la par delimitar cuáles son las funciones de cada líder, porque cada uno va a cumplir diferentes actividades particulares para el bienestar de todo el equipo. El tercero tiene que ver justamente con las homologaciones, y aquí es particularmente la relevancia que tiene el concepto de Design Ops dentro de las industrias que cuentan con ya un nivel alto de maduración en el diseño. Esto se debe a que ellos ayudan justamente a que poder homologar, estandarizar los proyectos de diseño que se quieran, tanto ahora como en el futuro. La siguiente área que fue relevante para los líderes en diseño fue el área de estrategia. Y Coderman plantea para ellos 5 aspectos que debería tomar todo líder. Sin embargo, nuevamente aquí salieron 3 como más relevancia. Primero, el medir el impacto del diseño. Creo que esto es bastante relevante cuando uno quiere comenzar a ser líder. Luego, definir la visión y las metas. Y luego está el desarrollar la estrategia y el roadmap justamente del área. Entonces, la importancia de medir el impacto del diseño, esto es una herramienta muy primordial para todos los líderes y que es usado para demostrar justamente el valor que le están dando a la empresa. Y así, posteriormente, ellos pueden crecer en equipo para las siguientes planificaciones ya del área. Segundo, justamente todo ese tema de la visión hace que la visión es un tema mucho más elevado y busca ser el faro para el equipo de diseño, cuando alguien está desarrollando una visión de área. Luego, posteriormente, por debajo de todo esto y a manera de traducción ya de la visión, que puede ser como muy abstracta, se encuentra la estrategia, lo que se quiere hacer finalmente, y aún muy por debajo de ella se encuentra el roadmap, que vienen a ser acciones muy particulares que necesita el área para justamente lograr estos objetivos. Finalmente, el líder, en el siguiente hallazgo que tenemos, el líder tiene que ser consciente de que no puede hacer una estrategia sin estar constantemente mirando lo que la empresa está haciendo. Es decir, tanto el área de estrategia tiene que estar mirando lo que hace la empresa, porque si uno está haciendo esto de manera individual, se corre un gran riesgo de no estar alineado a los objetivos mucho más grandes que puede estar planteando la organización. La última área relevante es la de equipo, la cual se define como el administrar el equipo para mantener a todos motivados y puedan crecer justamente. Y aquí la autora inicialmente plantea 6 aspectos, de los cuales 3 son relevantes para los líderes entrevistados. Planificar la demanda del personal, desarrollar la cultura del equipo y alentar el crecimiento personal, el crecimiento profesional. En general, los hallazgos, ¿qué es lo que mencionan? El primero, que la acción de planificar el equipo de diseño es vital. Y es allí donde el líder tiene que empezar justamente a demostrar habilidades diferentes a las que él está acostumbrado. Pues se necesita tener una visión de futuro, una gestión, una organización, para que esa planificación al final de año justamente sea exitosa. La segunda es que los líderes se encuentran más ligados hacia alentar el crecimiento por su aporte motivacional hacia el diseñador, en donde no necesariamente importa saber sobre lo que hace en el proyecto, sino un punto de vista mucho más general para alentar el desarrollo profesional. Porque aquí muchos de los líderes mencionaban que
hay un líder de proyecto que es el que sabe cómo se opera todo y qué hace el diseñador, pero que él no se mete tanto en esos temas, sino que él va como una figura mucho más arriba, señalando que hay algo más que alentar el crecimiento profesional en la carrera para que pueda pasar de ser junior a ser mid, de mid a ser senior y así consecutivamente. Y tercero, que esta área en general, el área de equipo, nuevamente reafirma lo que justamente hablábamos al inicio, ¿no? Lo importante que vienen a ser las habilidades blandas como aspecto relevante para que el líder pueda seguir creciendo. Un tercer bloque tiene que ver con los mediadores y cómo estos mediadores influyen en el liderazgo en diseño en la banca y seguros de Lima. En general, se utilizó también una serie de preguntas para poder ver de qué manera alguno de los tres mediadores podría tener injerencia y se determinó cualitativamente que los tres mediadores tienen una influencia en mayor o menor medida. El primero de ellos es el nivel de maduración de diseño. Es importante señalar que los estudios mencionan una relación muy estrechamente positiva entre que haya una mayor maduración de diseño y mejores resultados económicos o comerciales. Entonces, eso los estudios lo demuestran, entonces es algo bastante importante para todo líder. Y considerando ello, justamente existen 4 recomendaciones que van saliendo dentro de las entrevistas para que el diseño no se quede en el mundo del cómo, ¿sí? Y pase al mundo de los porqués, que también lo señala la literatura. Justamente tener un proceso de diseño sistemático. Lo que mencionábamos líneas arriba, dentro de las diferentes áreas que menciona Coderman, está el Design Ops, que es justamente donde puede generar eficiencias en la gestión, generar homologaciones, estandarizaciones, etc. Luego está el incorporar habilidades de diseño en los procesos y estrategias, hará que justamente se polinice el diseño mucho más rápido a los demás miembros de la empresa. Poder meter el diseño dentro de diferentes células de trabajo para poder tener este nuevo mindset. Luego está el buscar oportunidades, eficiencias, ahorros, justamente, porque esto lo que ayuda es que se gana cierta reputación en que el diseño está aportando al negocio. Y finalmente, un último punto que es medir, que también nuevamente ha salido muchísimo, tanto aquí, ha salido dentro del marco de liderazgo. Un líder, si no mide, no va a poder generar valor en la compañía y se tendrá mucho más, estará mucho más enmarcado dentro del cómo que dentro del por qué. El segundo mediador corresponde a las habilidades y restrictores empresariales. Por el lado hay dos lados, el lado positivo y el lado negativo. Entonces, en el lado positivo, lo primero que tenemos es la estructura empresarial, la cual señala que las empresas tengan flexibilidad en la estructura porque justamente son ellas las que están obteniendo mejores resultados económicos según la literatura. Y los líderes también mencionan esto como algo positivo para sus empresas. Esto se caracteriza por la horizontalidad que puede tener las líneas de liderazgo, la flexibilidad que puede haber para poder cambiar entre diferentes líneas de diseño del líder, las capas intermedias que también pueden haber entre un líder, un VP, un HIT, un líder de línea y así consecutivamente, y los caminos diferenciados en el liderazgo, que eso también es algo muy importante que se señala, que ahora las empresas al tener también un mayor nivel de maduración, tienen dos líneas. Por un lado, una línea que está dedicada hacia el liderazgo de personas y por el otro lado, un liderazgo hacia la especialidad en sí, como puede ser la de Service Design, puede ser la de Design Research, la de UX, la de UI, etc. El otro lado está el tener aliados dentro de las empresas. Y aquí se menciona particularmente tener un aliado en particular, que es un CEO con una mentalidad top-down que pueda ayudar a que el diseño baje desde arriba hacia todas las áreas. Teniendo eso, es un habilitador muy importante para que el diseño pueda escalar mucho más rápido. Y finalmente terminamos con unas funciones más claras que determinan mucho las responsabilidades del equipo y cómo se debe comunicar esto en las diferentes ramas de la empresa. Por otro lado, también hay restrictores negativos. ¿Y cuáles son ellos? Primero, uno bien contextual, justamente, que es la regulación que existe en la banca y seguros, lo cual no permite llevar la innovación a un ritmo como el que desean. El segundo
está relacionado con la cultura y mindset empresarial, la cual requiere de un arduo trabajo para justamente cambiar la mentalidad de las personas. Tercero, tema de presupuesto. Cuarto, nuevamente, si no sabes medir el diseño. Y finalmente, también un tema bastante contextual de las empresas aquí en Perú que magnifican mucho los años de experiencia. Cuando esto, en general, la disciplina tiene menos de 10 años y piden, por así decirlo, requisitos de 15, 20 años de liderazgo, cuando esto no ocurre en la realidad todavía. Finalmente, un tercer mediador es el diseñador de profesión como líder de área. Diversas estadísticas que pude haber encontrado dentro del marco señalan el postulado de que son los propios diseñadores los que no quieren tomar las posiciones de liderazgo por tres razones, lo cual también ha sido extrapolado dentro de las entrevistas. La primera, ligada a un miedo interno, justamente del diseñador, pues se tiene la idea de que su función de diseñar se perderá y será dominada por una función administrativa y de gestión, cuando en realidad él ya no está tan metido en la elaboración, sino más bien en la estrategia detrás de esta elaboración. Así, aunque el diseñador tenga la percepción de que ya no está diseñando, en verdad lo que está sucediendo es que se encuentra diseñando ya otros aspectos mucho más grandes. La segunda, que viene a ser el demostrar y que finalmente se ve en el quitando prejuicios, tiene que ver con este prejuicio que se ve la disciplina como lejana respecto a los negocios. Los diseñadores líderes, justamente al entrar en el mundo de los negocios, son medianamente rechazados y muchos de los entrevistados señalaron eso, y hasta ignorados en sus opiniones, pues otros líderes lo ven como poco estratégicos o desconocedores del negocio. Entonces, esto plantea justamente la necesidad de que el diseñador líder tenga que ir forjando las condiciones para que su disciplina tenga éxito y de que se busquen estas habilidades adicionales de saber de negocio, conocer de la visión estratégica de los números, saber de diseño para poder tener este complemento perfecto para poder ser un líder. La tercera viene relacionado a una sola vía de liderar, el fomentar los caminos de liderazgo, que también se los mencioné hace un rato, justamente esto que va haciendo muchas empresas, sobre todo de la banca, que viene a ser fomentar dos caminos de liderazgo para que la persona diseñador vaya agarrando cancha, vaya agarrando experiencia, que es justamente, hay un camino de liderazgo en personas y hay un camino de liderazgo en especialidad. Entonces, esto abre la posibilidad a que el diseñador pueda comenzar entrando hacia un líder de especialidad, desarrollar la especialidad, ser el mejor en ella dentro de la empresa para luego comenzar a tomar otro tipo de liderazgo ya más en persona para extrapolar justamente ese conocimiento a toda la organización. Finalmente, entonces, como conclusión general de todo el estudio, los aspectos que definen al líder en diseño pertenecientes a las áreas de innovación y diseño estratégico de las empresas de banca y seguros de Lima Metropolitana son tres. Son tres habilidades o competencias claves, como mencionamos: la comunicación, la empatía y la humildad. Los principios que deben ejercer para llevar su liderazgo a otro nivel dentro de este marco en especial planteado por Coderman son tres. También son el equipo, operaciones y estrategia, cada una con unos aspectos particulares a considerar y los cuales van a ser mediados justamente por este estadio de maduración en diseño que cuenta la empresa, la cantidad de habilitadores o restrictores que viva en su día a día y así como la propia profesión que tenga de pregrado, ¿no? Como bien lo señalé. Ahora, ¿cuál es la relevancia y aporte de esta investigación? Hay dos lados por cómo verlo. Desde la perspectiva empresarial, ya que todo esto busca posicionar como una como una buena ejecución del liderazgo dentro de las empresas, puede fomentar características como el buen clima laboral, la satisfacción, la innovación, la creatividad, etcétera. Todas estas variables que vivimos justamente en el estado de la cuestión. Y desde la perspectiva académica, pues al tener identificadas las áreas relevantes que pide el mercado laboral para los líderes en diseño, las instituciones también formadoras pueden comenzar a incluir el desarrollo de estas dentro de sus planes de estudio, generando y desarrollando diseñadores con habilidades mucho más acordes a lo que está demandando el mercado laboral si se quieren dedicar a esta línea en particular. Todo ello justamente permite comprender al liderazgo en diseño como una herramienta relevante para hacer crecer exponencialmente a la disciplina y asimismo que permita percibir a los diseñadores no solo como desarrolladores o hacedores,
sino con las habilidades justamente estratégicas y de gestión, todo ello en un contexto en el cual el diseño va tomando un rol cada vez más protagónico para fomentar la innovación y el crecimiento sostenible. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Nada, ahí estamos. Muchas gracias, Diego. Perfecto. Muy bien, Bueno, Paco, gracias. Vamos a pasar ahora con la coordinación de Fabiola No a las inquietudes o preguntas o aclaraciones que te pueda pedir el jurado, Diego. Vale, súper. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bien, Martín? bueno. Yo tengo dos preguntas y Claro que es sí. lo siguiente. Nosotros leímos tu tesis. Yo tengo es una pregunta alrededor de ¿por qué no hiciste más entrevistas en profundidad? ¿Por qué solamente fueron tres? Vale, ¿No sí. encontraste más? ¿O es complejo encontrarlo en diseño e innovación en Lima? Sí, justamente es todavía muy complejo encontrar este tipo de perfiles dentro de Lima y particularmente sobre los sectores que he querido estudiar, ¿no? Que para que puedas tener el contexto, estos dos sectores son dos sectores que colaboran muchísimo a la economía y al PBI. Entonces, buscar estos líderes todavía ha sido muy complicado, sobre todo porque todavía más o menos las áreas más antiguas tienen 8 años y están comenzando a formar líderes recién. Entonces, por eso también es de vital importancia comenzar a estudiar esto, justamente porque se nos va a venir una ola de personas que van a estar metidas mucho en el liderazgo, pero que todavía no hay un contexto académico que pueda dar un orden establecido. Ok. Otra pregunta que tengo es, este grafismo que traes acá, que es una presentación supremamente muy bien graficada, de hecho, muy minimalista y muy entendible, ¿por qué no están esos gráficos en el documento que nos enviaste? No, ahí sí, no sé cómo responderte esa pregunta, pero creo que traté de hacer un texto mucho más limpio nada más en el documento y acá graficar para poder entender de otra manera cómo se van uniendo los conceptos. Es Eh, un hubiera tema. sido, hubiera sido muy valioso, como hablas vos, hubiera generado un montón de valor a esa tesis. Si le Claro. hubieras metido dos, tres, cuatro gráficas, porque como están puestas acá a los que estamos presentes en esta defensa, es supremamente, me hila en un tema bastante apasionante para mí, por lo menos como la innovación, sobre todo la innovación en diseño, que si bien estamos muy maduros en Latinoamérica, eh, creo que tiene que generar valor en, en, en un corto plazo, si no la TAM va a seguir siendo Tal cual. lo que somos ahora, Estamos, ¿vale? estamos alineados en eso. Es poder Sí, ¿no? conseguir darle valor al diseño para que las empresas puedan justamente seguir explotando esto que genera valor no solamente para nosotros, pero también para el usuario final. Vale, y tengo una última pregunta, que vos en la tesis hay una persona que no es de diseño, pero es la líder de los diseñadores, ¿cierto? Si bien no son diseñadores de profesión, son Sí, personas que vienen de otras áreas, que se le ve más valor desde la exacto. estrategia, sin embargo han visto trabajar diseñadores, Sí. ¿cierto? Mi pregunta es la siguiente, y es, ¿cómo ha hecho esa persona para llegar a un puesto de líder de diseño sin ser diseñador? O sea, es bastante curioso porque pues en Colombia pasa lo mismo. Si yo voy a ser director de arte, tengo que tener unas bases de diseño, pero yo puedo ser comunicador social, sino que aprendí en el camino a hacerlo. O sea, el camino me llevó a ser director de arte. Eso. Entonces, ¿cómo han hecho esas personas para hacer ese liderazgo a partir de habilidades blandas? ¿Lo consideras a partir de habilidades duras? ¿Cómo? Sí, en particularmente este caso que está ahí, sí mencionó mucho el tema de que ella estaba muy metida así con diseñadores en el área, pero lo que la diferenciaba de todos esos diseñadores finalmente terminaba siendo el conocimiento de administración o numérico que tenía, con lo cual los líderes de arriba
veían como sobresaliente, ¿no? Porque justamente una empresa lo que busca es réditos económicos. Entonces ella podía transformar lo que el diseñador tal vez lo transformaba en una pantalla, en un flyer, ella lo podía transformar en ciertos números. Entonces, eso es lo que le daba valor y así fue como escaló en las diferentes posiciones hasta el día de hoy llegar a ser un líder en diseño en banca. Entonces, es bastante contextual, pero para ella le funcionó bastante el tema de poder saber de números. Los otros casos de los otros líderes que ya vienen de profesión de diseño, fue un camino, ya revisando un poco sus CVs, fue sí un camino mucho más largo, donde tuvieron que pasar por varios roles, no solamente en diseño, sino también, por ejemplo, roles en software, roles fuera ajenos a la innovación tal cual empresarial, sino por ahí roles mucho más de industriales. Entonces, esa experiencia los pudo ayudar a poder colocarse dentro de todo este eje de diseño estratégico. Eh, Listo, Diego, muchas gracias, mi amable. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, Ernesto? felicidades, felicidades por la Muchísimas gracias. defensa. La verdad que lo decíamos, se te nota apasionada por el tema. Yo también leí toda tu tesis. Noté algunos detallitos de forma que igual yo con gusto te puedo pasar ahí, más porque me imagino que quieres seguir ampliando sobre el tema. Entonces, bueno, para que quede lo más óptimo posible, me gustó mucho el tema, cómo ampliaste el marco teórico. Siento que en ese punto, al ser un tema tan amplio, mi recomendación a lo mejor sería un poco acotar, acotar. Siento que a veces nos perdemos en eso, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí acotar un poquito para que ciertos, digamos, conceptos que se retoman en el inicio, en la introducción y todo, pues lleguen hasta el final, ¿no? Lo podamos continuar y que no queden como nada más mencionados o como queden al paso. Y bueno, tengo yo dos preguntas. Una es, no lo escuché ahora aquí en la defensa, pero bueno, lo vi en tu tesis, escogías tres metodologías y al final te decidiste por una que fue la que indicaste en la hipótesis, que fue la de Cover. Sí. ¿Esa elección fue por algo en específico? Eh, sí, a ver, habían tres marcos de liderazgo que pude encontrar dentro de la poca literatura. Uno que era The Queen, que todavía estaba en procesos, por así decirlo, de formación, porque todavía está, eso comenzó casi en pandemia, lo de Queen. Entonces, estaba como explorando, estaba realizando muchos cambios. Entonces, para el tiempo que yo estaba haciendo la tesis, que yo entré más o menos en 2021, todavía no estaba consolidada al 100%. Entonces, por ese lado se descartó ese marco de ahí. El otro marco que viene a ver es el de Mata. Era un marco que tiene que ver sí con el liderazgo, pero también cruzaba mucho con la gestión más dura del diseño y cómo se ve esta gestión dentro de los stakeholders principales, porque habla mucho de los caballos del apocalipsis, lo que la autora menciona, que son cuatro personas que justamente quieren quebrar el status quo del diseño estratégico. Entonces, tenía un enfoque un poco diferente al cual yo le quería dar justamente a esta tesis y a la investigación de ahí, y ahí fue donde yo encontré este marco de Coderman, que ella tuvo varias exposiciones ya a lo largo desde el 2018 aproximadamente y ya termina de cuajar el marco en el 2021 y así consecutivamente igual. Ella sigue haciendo algunas revisiones a posterior, pero el marco que presentó el 2021 fue muy bien aceptado por en diferentes conferencias dadas a diseñadores dentro de sobre todo Europa. Entonces, al ver todo este potencial, creo que decidí más por el de Coderman, porque ya lo tenía mucho más cuajado, ¿no? Y a la vez me fue un poco, eh, tuve contacto al inicio mucho con esta autora, le escribí un par de correos, con lo cual me dio también mayor amplitud sobre cómo desarrollar esto. Entonces, creo que eso también ayudó a poder decidirme por qué ese marco en particular. Eso hubiera estado interesante, a lo mejor colocarlo, sería un dato relevante, o sea, ese contacto, porque en la tesis a lo mejor no se explica un poco todo este proceso que llevaste para la selección, digamos, Mm, de este marco. Eso puede ser como algo que te puedas anotar porque le agrega mucho valor. súper. Y al final, en la parte de la selección de los expertos,
mencionabas que hiciste también una tabla, pero en este análisis de los CV, ¿qué tomaste tú en cuenta como investigador como para decir, bueno, estos aspectos son ellos son líderes en diseño y tal? Sí, a ver, tal cual se le pidió los CVs a cada uno de ellos para poder justamente contrastar un poco cuál era el journey laboral que habían vivido. Y justamente ahí pude detectar ciertos comportamientos que justamente Martín también ahí preguntó sobre, ok, cómo que de un líder comenzó en otra rama, por ejemplo, en industrial, y lo terminó en el diseño estratégico, o que un líder tenía de pregrado justamente administración y termina en el diseño estratégico, y qué habilidades también, porque cuando tú redactas un CV, redactas también tengo habilidades de tal, de tal, de tal, de tal. Entonces, eso me ayudaba también a poder contrastar cuando estaba en la entrevista, que me lo vuelvan a decir, que me lo vuelvan a mencionar, que me lo vuelvan a explicar para yo finalmente hacer el match entre que verdaderamente lo está ejecutando o lo está tal vez colocando solamente dentro de un CV para hacerlo como mucho más comercial, ¿no? Entonces, quise hacer este tipo de contraste y con ese objetivo en particular. Muy bien. Y ya por último, bueno, una nota que me dejé aquí es que, bueno, la nueva bibliografía que tiene que ver con la gestión del diseño, pues también habla de liderazgo. A lo mejor un poco explorar en nueva bibliografía, porque decías que había poca, ¿no? Entonces a lo mejor eso te abre también un campo, explorar como lo nuevo que está saliendo, ¿no? Mucha bibliografía también en inglés, del design management y todo. Entonces, bueno, eso me lo tomé como nota. Y había un detalle. em, de la parte de la educación, que lo mencionas al inicio de la tesis, lo cierras y ahorita lo volviste a mencionar. ¿Eso fue por algo en particular? ¿Te comentaron algo las personas los expertos, o porque le das como mucho énfasis a lo mejor que en las universidades no se está impartiendo esa parte de liderazgo? Eh, Sí, o sea, particularmente yo vengo de una profesión diferente al diseño, entonces también le quería dar ese énfasis porque, claro, yo no soy diseñador, pero estoy en el mundo del diseño. Entonces yo creo que si a mí tal vez me hubieran planteado un mundo mucho más como el que estoy estudiando ahorita, yo no hubiera estudiado tal vez psicología social y hubiera podido estudiar diseño. Entonces, eh, por ese sentido le doy mucho énfasis al tema de la educación, ¿no? O sea, demostrar, porque a veces, por lo menos aquí en Perú, lo que ocurre es que el diseño está muy amarrado al hacer, al poder ejecutar una pieza, al poder tener que hacer un diseño web, un diseño industrial, un diseño tal, pero tal vez estas habilidades y esta habilidad de gestión, de liderazgo, de poder gestionar grandes equipos de diseño, todavía están como muy, muy apagados en los diferentes comentarios que se puede tener dentro de las facultades. Entonces, sí quería yo resaltar ese punto desde un punto personal también, porque sí me parece válido que muchas más personas estén interesadas en tal vez estudiar diseño porque quieren dedicarse a hacer diseño estratégico tal cual, pero no un diseño web o un diseño UX tal cual. Entonces, por ese lado sí quise, por eso hay muchas referencias a la educación, hacia el comentario de cómo ahondar mucho más en las habilidades blandas y no y mediarlas y ejecutarlas tanto como las habilidades duras, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Diego, y felicidades. Súper, gracias. Bueno, Bueno, Diego, vamos al profesor Arango. A ver. Diego, sí, bueno, para no repetir cosas que ya han mencionado Martín y Ernesto, sí, bueno, sí, esta sí la quiero repetir, felicitarte pues porque lo bueno hay que repetirlo, pues como la claridad en la exposición, no se llega a hacer una exposición clara solo porque uno se preparó bien los días previos, eso influye, pero también se logra una presentación clara cuando hay un recorrido con el trabajo que da cuenta pues de buena calidad y eso es positivo apreciarlo. Tengo tal vez un comentario y no sé si una o dos preguntas según cómo nos vaya rindiendo, pero a ver, sobre todo esta última parte donde ya nos cuentas que de hecho tu caso personal es que vienes de otra área y terminas en el diseño. Yo creo que hay una cosa que podemos mirar y es muy propia de los tiempos contemporáneos, o sea, como que
los campos de formación profesional se empiezan a deslindar de los oficios y de los campos de aplicación. Entonces hay mucha gente que está haciendo comunicación, aunque no tenga ese título, y a mí personalmente eso me gusta. Porque el mundo de hoy, si algo es inter, multi e incluso transdisciplinario. Pero en la presentación, a veces, esto es una observación que quiero hacerte, o sea, es como saber diferenciar que una cosa es que haya diseñadores, o sea, personas tituladas en diseño en procesos de innovación, y otra cosa es que el diseño como concepto o como proceso esté involucrado en la innovación. Y yo creo que tu trabajo está en eso segundo, o sea, no es para que los diseñadores tengan más empleos, más puestos de trabajo en el mundo de la innovación, no, no, es que se entienda que el marco comprensivo, el marco teórico y el set de herramientas que otorga el diseño, sí, ok, es absolutamente pertinente para los procesos de innovación. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, O sea, es como que el diseño, los diseñadores. Sí, ok. Sí o no, eso. Como la claridad es entender, ¿cierto? Que yo sé que lo entiendes. Lo que te quiero decir es que en la presentación a veces se sentía como que estuvieras pensando que los diseñadores deberían estar más allá. No, no son los diseñadores ni las diseñadoras. Es el mundo empresarial ha de entender que el diseño como campo profesional tiene cosas por ofrecer muy positivas en el ámbito de la innovación. Eso es como una pequeña observación ahí. Y voy con dos preguntas. Voy con dos preguntas. Eh, Claro que para un público tan altamente especializado como el que buscabas, era difícil tener un conjunto muy grande de personas para entrevistar, sí o qué. Pero sí quisiera que nos contaras algo del detalle de cuáles eran los criterios para tú definir que algo era un hallazgo. Porque aunque son personas que están en el mundo de lo que a ti te interesa, no dejan de ser opiniones, sí o qué. Y entonces una cosa que es muy importante en la investigación es que uno pueda decir que lo que está encontrando es aplicable más allá de lo que uno encontró, porque si no al final serían resultados muy interesantes para 3 compañías y ya, y entonces ahí estaría uno como, ¿sí me entiendes? O sea, como pensando más en este ámbito en esta idea de que la ciencia es una empresa colectiva, ¿sí o qué? Es, son dos preguntas. Uno, ¿con qué criterio definías que algo era un hallazgo o no? Por ejemplo, ¿se repitió muchas veces o tenía mucho peso en las entrevistas o tal? Y lo otro es, ¿qué tan extrapolables crees que son tus resultados? Es decir, eso que nos estás compartiendo hoy es muy aplicable para esas 3 personas y ya, o qué tan más allá se puede extender eso, si de pronto a otra industria o si de pronto a equipos que tengan características similares. Esas son las dos preguntas. vale. Sí, o sea, tener una muestra de tres a veces sí es muy complicado, porque claro, uno no sabe cómo delimitar bien cuál es un hallazgo principal y cuál es no. En general, lo que sí plantees todavía esto desde el estado de la cuestión, ¿no? Vimos que todavía hay muy poca información académica, muy poca información en general sobre el liderazgo en diseño. Entonces, este es un primer estudio explorativo, muy cualitativo sobre sobre el liderazgo en diseño. Con lo cual, sí, si bien son 3 casos, al momento de decidir qué es un hallazgo y qué no era un hallazgo o qué no era, por así decirlo, transversal, era muy fino y lo que hacía en esos momentos era darle mucho ahínco, sobre todo a cómo el entrevistado lo mencionaba, a la fuerza que el entrevistado pueda darle a esas palabras, ¿no? O sea, cuando me decía no, una habilidad esencial tiene que ser la de medir el diseño. Y otro me decía lo mismo, en otras palabras, pero con el ahínco suficiente. O sea, para mí eso ya era un hallazgo porque era como algo que ellos querían reforzar y que no solamente lo estaban viviendo como líderes en diseño, sino que yo podría pensar que también lo viven sus propios equipos, con lo cual podría extrapolarse a muchas más personas. Entonces, en ese sentido, sí utilicé bastante tema ya muy cualitativo de cómo se puede hacer estos hallazgos particulares cuando tenemos una muestra sobre todo de 3. Eh, y la otra pregunta era ya más que todo sobre... ahí se me fue. ¿De qué tan extrapolables Ahí consideras está, que tan pueden ser extrapolable. los? Eh, Ahora, ¿qué tan extrapolable puede ser en otro contexto de la banca y de los seguros?
por ejemplo, llevándolo a consumo masivo, llevándolo, no sé, a cosmética, lo que llevamos, yo creo que todavía por parte de este estudio no es tan extrapolable. ¿Por qué? Porque estos marcos de liderazgo, como lo que plantea Coderman, tienen pues, cinco áreas, pero que tal vez para una industria como el consumo masivo sí esté ayudando otros otros áreas diferentes y que a la par esto esté mediado por el nivel de maduración que tenga la empresa en diseño, a la vez que esté mediado también por ciertos habilitadores o restrictores. Entonces sí es como algo diferente en ese sentido que podrían salir los resultados, porque cada empresa es un mundo particular, ¿no? En ese sentido, pues eh, los mediadores, como bien señaló también ahí, juegan un papel bastante importante. Si por ejemplo, es una empresa, no sé, pues de automotriz que recién tiene un nivel bajo de maduración en diseño, de repente va a necesitar los 5 áreas porque tiene que comenzar a formar operaciones, empresa, estrategia, equipo y operaciones. Entonces, va a ser totalmente diferente el mix de áreas que tenga que hacer y el mix de aspectos que tenga que tomar el líder. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Diego, estas fueron las consultas y también sugerencias y aportes que el jurado, a partir de la lectura de tu documento y la escucha de tu defensa, pudo acompañar. Así que bueno, todo esto sirve a futuro. Igual en un ratito te estaremos dando tu dictamen final con estas cuestiones que se fueron como ya empezando a dilucidar en el acto recién. Así que bueno, secretario académico, cortamos acá, nos vamos a la sala y volvemos. Totalmente. Vamos a la deliberación en privado. Ya volvemos. Y luego esto se cuelga en algún lado. Estoy acá. Qué nervios, ¿eh? Bueno, discúlpame, Diego. Quería crear un poquito más de expectativa, ¿viste? Son las que hacemos nosotros en la UP. Buah, Bueno, más tranquilo. Ya está, esto ya pasó. Te queremos decir oficialmente que estás aprobado. Así que, bueno, lo que nos queda ahora es contarte un poquito tu dictamen, como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Para posibles investigaciones, futuro doctorado o caminos que quieras iniciar en este proceso. Así que, bueno, leeremos tu dictamen completito y luego damos la calificación por unanimidad, ¿sí? Bueno, bien. En primer lugar, un trabajo súper interesante, ¿no? Donde se ve muchísimo, se observa desde tu lectura y desde tu escucha la pasión por el tema. Es un tema, hablando de innovación y demás, absolutamente innovador, con muchos hallazgos interesantes para la disciplina y sobre todo uno de los profesores, justamente el profesor Delgado lo marcó, dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque es muy fácil de algún modo comparar estas temáticas con otros países del mundo que están avanzados en toda esta cuestión, pero en Latinoamérica hay vacancia y es muy interesante que nuestros mastrandos empiecen como a trabajar con esto. Bien. Por otra parte, se notó, lo dijo también el profesor Arango, una exposición clara. Esto muestra el conocimiento que tenés sobre el tema
la preparación y la pasión que también se notó. Atento a una observación que tuvimos, ¿no? En la escucha de la defensa, no se aplicó tanto la conceptualización de la innovación, sino que priorizó el tema del diseño, ¿no? Esto por ahí hay que ajustarlo, quizás, que a lo mejor en la lectura del documento se hizo hincapié, pero hoy los nervios, los tiempos y demás no han dejado que aparezca esto, y justamente tu marco conceptual y tu objeto de estudio tiene que ver con lo innovador, y el diseño acompaña en esta innovación, pero también se puede aplicar en otras áreas, como te lo marcó el jurado. Queremos hacer también hincapié en algunos errores ortográficos que se observaron en el documento, cuestiones de forma, de citado, cuidado para futuras investigaciones. Sabemos que este documento se puede convertir en un paper, se puede reconvertir en algún congreso y demás. Bueno, ten en cuenta esto del estilo, de la redacción, de la ortografía y demás. En lo personal, quiero decirte que se notó que tuviste que leer. Quizás la lectura tiene que ver con un ordenamiento en el discurso, el tema de los tiempos son muy hostiles, lo sabemos, yo hice hincapié en eso. Tenés 40 minutos, no te pases ni que se te sobre. Bueno, todas estas cuestiones de angustias. Pero bueno, también la lectura en este proceso, por eso digo que es un punto en contra, pero quizás es a favor, te organizó. ¿Sí? Se te pudo entender muy claramente lo que ibas contando, como lo marcó el jurado. Cuestiones externas. Vamos un poquito más adentro del proyecto. Te lo dijo el jurado, ¿no? Esta sugerencia que te hace de ampliar un poco la muestra, si bien se te consultó y vos respondiste, perfecto, porque en realidad siempre este espacio entre el jurado y el maestrando tiene que ver con estas consultas. Bueno, ¿qué decisiones tuviste vos con tu dirección? ¿Para acotarla la muestra en esto? ¿Para no trabajar sobre estas áreas? Ahora, no quiere decir que si el jurado no te lo explica o te lo manifiesta, es porque estaría bueno quizás en próximas investigaciones tomarlo en cuenta. Vos respondiste muy bien, esto de que la muestra debe tener quizás que ver con la zona de estudio, por eso el acotamiento, pero por ahí habría que tenerlo en cuenta, debería ampliar el número de entrevistas, incorporar algún gráfico que involucre a todos los ejes de análisis metodológico, que si bien se mostraron en la defensa, quizás no estaban en el documento. Pensar en una reflexión conceptual más profunda, aprovechar que surgen tesis que involucran el tema de la investigación, que esto es algo de lo de la innovación que a veces no se escuchaba. El marco teórico, si bien es muy amplio, sería bueno que se retomen las conclusiones. Esto un poco lo hacía hincapié el profesor Monzón, como que había un marco teórico que estaba correcto al inicio y al final, pero en el medio, en las conclusiones no se volvían a retomar, ¿no? Siempre los marcos teóricos se retoman cuando habla uno. Después él marcaba también los tipos de liderazgo sobre los que vos te basaste, que uno de ellos se retoma en la hipótesis, pero después se abandona un poco en la lectura general, así que bueno, esto de los marcos teóricos también se te sugiere, ¿no? Incorporar un acompañamiento bibliográfico sobre liderazgo mucho más próximo de los últimos años, quizás ya en el 2017 se incorporaron nuevas lecturas con esto, y bueno, sería bueno que revises un poco ese material. Se te hizo hincapié en el concepto de educación, la verdad que fue interesante esto que vos aportás, el jurado lo retomó, que se aplica al comienzo y al final de tu tesis. Bueno, se te preguntó y la verdad que llamó la atención y es muy interesante para el aporte disciplinar. Luego de esto, hacer hincapié en esta diferenciación que el jurado te hizo entre el tema de los diseñadores y el campo del diseño, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Involucrar los procesos de innovación y la relación del diseño como campo profesional es un universo, ¿no? Y el tema de los diseñadores es otro. En un mercado hostil y complejo como también el que vos atravesás como casos de estudio, ¿no? El tema de bancas, seguros, ¿no? Donde hay ciertas competencias y situaciones
complejas, ¿no? Que hacen a ese universo. Y bueno, y vos como investigador, si bien está perfecto que lo trabajes, involucrar ese marco teórico a todo esto es lo que hace a una investigación, ¿no? Más allá de la tesis. Es interesante repensar este fenómeno en otros sectores o áreas. En algún momento te lo preguntaron. Che, ¿y esto en el campo de lo masivo? ¿Y esto? Y vos lo explicaste perfecto, pero lo destaco porque fue interesante en el ida y vuelta con el jurado. Como caso empírico, ¿no? Puse yo para futuro. Bueno, el tema de contactos con ciertos autores que se te escuchó, pero después, o que se te vio en la tesis, pero después no se escuchó, y más que nada todo esto. Bueno, en líneas generales, un montón de cuestiones para que vos después en tu grabación, en la grabación de esta devolución, puedas retomar algunas cosas para futuro, si querés seguir investigando en esto, que eso espero, o algún doctorado que quieras hacer, y también, como decía el jurado en la charla de la presala, llevado esto al campo laboral, ¿no? Porque, por supuesto, vos hiciste una súper tesis muy investigada, muy ayornada, muy trabajada con campo teórico. Bueno, ¿qué pasa en la práctica, ¿no? En la praxis, cómo esto se manifiesta. Así que te felicitamos por ese desafío. Tu nota, tu calificación por unanimidad es un 8, sos magíster, te súper felicitamos, Diego, te lo mereces. Así que bueno, todo el tema administrativo y demás continúa después de este proceso, pero te queremos súper felicitar. Súper. Nada, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Se Bueno. logró. Y gracias al jurado, muchísimas gracias por el horario sobre todo. Perdón, Muchas felicidades, Diego. Muchas felicidades, Diego. Gracias. muchas gracias al jurado. Felicidades. Diego, continuamos en otras líneas, obviamente, lo que necesites de nosotros, doctorado, publicaciones, nos encantaría que participes en alguno de nuestros cuadernos con algún artículo sobre estos temas, así que bueno, la casa está abierta y bienvenido. Muchísimas Bueno, gracias. querido, abrazo, nos encontramos en otras instancias. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. todas y Hasta todos. luego. Gracias, gracias. Hasta Felicitaciones. luego. Gracias. Un Felicitaciones. abrazo. Luego. Vale, Gracias. chao. Chao, chao.